Hola, mi nombre es Eric Jonathan y les voy a hablar sobre la configuración externa y la segmentación del pulmón. Dentro de la descripción, estos pulmones son órganos pares y asimétricos. Cumple la función de hematosis, que es el intercambio gaseoso. Estos van a estar situados dentro de la cavidad torácica. Van a estar a ambos lados del mediastino, en el cual se encuentran la tráquea, por detrás de la tráquea el esófago, el corazón, los grandes vasos, y estos pulmones van a estar por encima del músculo diafragma. Ambos pulmones van a estar recubiertos por las pleuras viscerales. Los pulmones van a llegar a presentar tres caras: una cara mediastínica, una cara costal y una cara diafragmática. Además que van a presentar tres bordes: un borde anterior, un borde posterior y un borde inferior. Además de presentar un vértice y una base conformada por la cara diafragmática. Hablemos un poco sobre las caras. La cara costal es regular, es más lisa y tiene una forma convexa. Esta se va a llegar a extender desde el borde anterior hacia el borde posterior. De arriba hacia abajo, desde el vértice hasta la base del pulmón. También la parte más posterior es mucho más alta que la parte anterior. La cara diafragmática. Esta cara diafragmática tiene una forma cóncava que está moldeada sobre el hemidiafragma. Este pulmón, esta cara desciende más en la parte posterior, como lo podemos ver. Tiene una dirección más hacia abajo en su parte posterior que en su parte anterior. La cara mediastínica. Esta cara también tiene una forma cóncava. Dentro de ella van a existir algunas depresiones, ya que se va a encontrar apoyado sobre los órganos del mediastino. Esta se va a llegar a extender desde el borde anterior hasta el borde posterior, de arriba hacia abajo, también desde el vértice del pulmón hacia la base. En esta cara también vamos a encontrar lo que es el hilio pulmonar. Es lo que estoy bordeando, es el agujero por donde van a llegar a penetrar los elementos de la raíz pulmonar, que estas son conocidas como el pedículo pulmonar. Esta cara mediastínica se va a subdividir en dos porciones: una porción vertebral, que está conformada por la depresión esofágica y la depresión de la vena acigos, y una porción mediastínica en su parte anterior. Hablemos sobre los bordes. El borde anterior
va a estar determinada por la confluencia de la parte anterior de la cara mediastínica y también por la parte anterior de la cara costal. El borde posterior va a estar situado entre la parte posterior de la cara costal y la parte posterior de la cara mediastínica. Y el borde inferior, que es circunferencial, medialmente va a estar en contacto con el mediastino. Esta va a estar interrumpida por la fisura o cisura oblicua, al igual que el borde anterior interrumpido por la fisura oblicua y el borde anterior interrumpida por la cisura transversa. Hablemos de las cisuras del pulmón. Estas cisuras son las que van a llegar a dividir el pulmón en lóbulos. Cada fisura pulmonar va a estar constituida por dos caras interpulmonares interlobares. Existe una diferencia entre los pulmones. En el pulmón derecho va a llegar a tener dos cisuras o fisuras, pero en el pulmón izquierdo va a llegar a tener solamente una fisura. Hablemos del pulmón derecho. Esta, como ya lo habíamos mencionado, tiene dos fisuras. Una fisura que es conocida como la fisura oblicua, que va a llegar a desembocarse desde la parte posterior del ilio. Va a ascender hacia arriba y hacia atrás para poder aparecer en la cara costal. Y una vez en la cara costal, esta va a llegar a descender oblicuamente hacia abajo y adelante para poder alcanzar hacia la cara diafragmática y posteriormente subir oblicuamente y hacia atrás para terminar en la parte anterior e inferior del ilio. Vamos a tener otra fisura que es la fisura horizontal. Esta va a llegar a descender más o menos a la rectura de la sexta costilla. Se va a llegar a dirigir hacia adelante y medialmente por el borde anterior y hasta llegar hacia la parte anterior del ilio. En el pulmón izquierdo solamente existe una fisura, que esta tiene un contorno semejante a la fisura oblicua del pulmón derecho. Dentro de las diferencias entre el pulmón derecho e izquierdo, vamos a decir que el pulmón derecho es más pesado que el pulmón izquierdo, ya que el pulmón derecho va a tener un peso aproximado de 600 gramos. En cambio, el pulmón izquierdo va a tener un peso aproximado de 500 gramos. Este pulmón es más ancho que el pulmón izquierdo. Este pulmón es más delgado. Además que el pulmón derecho es más corto y el pulmón izquierdo es más largo. El pulmón derecho va a llegar a presentar tres lóbulos, uno superior, medio e inferior,
además de dos cisuras, una obliqua y una transversa. En cambio, el pulmón izquierdo solamente va a tener dos lóbulos, uno superior y uno inferior, además de una cisura. Otra diferencia que podemos mencionar es la escotadura cardíaca, que va a estar formada por el corazón. Dentro de la cara mediastínica va, como ya lo habíamos mencionado, va a llegar a contener impresiones, que estas están formadas por los órganos del mediastino. Vamos a tener una impresión tímica, que está formada por el órgano timo. Una depresión de la vena cava superior. Por encima de esta depresión, la depresión de la vena brachiocefálica derecha. Hacia atrás de esta vamos a encontrar a lo que es la depresión traqueal, y posterior a esta encontramos lo que es la depresión esofágica en sentido vertical, que va a estar delimitada por la depresión de la vena hocicos. Por delante de la depresión esofágica o impresión esofágica vamos a encontrar lo que es la vena cava, la depresión de la vena cava inferior, y por encima de esta vamos a encontrar lo que es la depresión cardíaca, que esta va a estar formada por la aurícula derecha del corazón. Dentro de las impresiones del pulmón izquierdo vamos a mencionar también a una impresión tímica conformado por el órgano timo. Por debajo de esta vamos a encontrar la depresión cardíaca, que esta va a estar conformada por el ventrículo izquierdo del corazón. Por detrás de esta vamos a encontrar a lo que es la impresión esofágica. Y por detrás y encima de esta también vamos a encontrar a lo que es la depresión del arco aórtico. Por encima de la parte superior de la depresión o impresión del arco aórtico vamos a encontrar la impresión tráqueo-esofágica. Por delante de esta vamos a encontrar a la impresión de la arteria subclavia izquierda. Y más hacia lo anterior vamos a encontrar a lo que es la depresión de la vena brachiocefálica izquierda. Y más hacia lo anterior e inferior vamos a encontrar a lo que es la depresión formada por la primera costilla. Hablemos de la segmentación del pulmón. Empecemos por el pulmón derecho. Habíamos mencionado que el pulmón derecho tiene tres lóbulos: un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. A su vez, estos lóbulos se van a dividir en segmentos. Dentro del lóbulo superior vamos a encontrar a lo que es la segmentación apical, en la parte más superior del pulmón, una segmentación posterior, una segmentación anterior. Por debajo de este lóbulo vamos a encontrar a lo que es la cisura transversal, y por debajo de esta cisura vamos a encontrar a lo que es el lóbulo medio, que va a estar dividida en dos segmentos: un segmento lateral y un segmento medial.
por hacia el costado del lóbulo superior y el lóbulo medio, vamos a tener a lo que es la cisura oblicua, la cual nos va a dividir de estos lóbulos el lóbulo inferior, que a su vez este lóbulo inferior se va a dividir en 5 segmentos: un segmento superior, un segmento basal medial, un segmento basal anterior, un segmento basal lateral y un segmento basal posterior. Segmentación del pulmón izquierdo. A diferencia del pulmón derecho, esta solamente va a tener dos lóbulos y una sola cisura. Dentro del lóbulo superior vamos a tener una segmentación superior, la parte más superior del pulmón, una segmentación posterior, una segmentación anterior. Vamos a tener también la segmentación lingular superior y lingular inferior. Estos reciben el nombre lingular por la misma razón de que tiene una forma de lengua. Vamos a tener a lo que es la cisura oblicua, la cual nos va a dividir al lóbulo inferior del lóbulo superior. Y dentro del lóbulo inferior vamos a tener a lo que es la segmentación superior, a la segmentación basal medial, a la segmentación basal anterior, a la segmentación basal lateral y por último a la segmentación basal posterior. Gracias.